Hi there, how are you doing today? Are you ready for a new lesson? Before we start this lesson, we need to remember some things that we learned previously. We learned new vocabulary through different activities. Aprendimos nuevo vocabulario a través de distintas actividades. Let's check those activities and review the new vocabulary. So please look for the activities from the first lesson because we're going to check if they are correct or if they're not. Vamos a revisar si es que las actividades de la primera lección están correctas o si vieron algunos errores para que lo arreglemos. ¿Ok? First of all, we did this activity where we had to write the correct occupation according to the pictures, right? First of all, we had a teacher. Then we had the receptionist. We had the shop assistant. We had the nurse, the police officer, the office worker, the doctor, the lawyer, a cleaner, an engineer, and finally a hairdresser. I think this one was the easiest because we have the pictures, so it's not much difficulty. Let's move on to the second part where we had to complete the sentences with the occupation. Estas eran descripciones de las ocupaciones que vimos anteriormente y teníamos que escribir cuál era. Number 1. A doctor and a nurse work in a hospital or clinic and take care of you when you're ill. Number 2. An engineer designs and builds large buildings or bridges. Number 3. A cleaner keeps an office, school, or hotel clean and tidy. Ahí tenemos unas keywords en las sentences that tell us or give us an idea of what the answer might be, right? For example, here we have the word clean. Entonces nosotros podemos deducir que está hablando del cleaner. Number 4, someone who works in a school classroom and helps students is called a teacher. That was very easy. Number 5, a person who works in a court and can help people on trial is called a lawyer. Yes. Number 6, someone who cuts and styles your hair to make it look good is called a hairdresser. Number 7, someone who helps you in a shop when you want to buy something is called a shop assistant. Number 8, a person who works to stop crime, keyword, is a police officer. Number 9, a receptionist works at the front desk, keyword, of a building and welcomes visitors and answers the phone. And finally, we had number 10 that said that an office worker works for a company and usually uses a computer and a phone. That was it, very easy. I hope everyone got it correct. If you have questions, please reach out to me. I'm going to answer them. So now we move to the second part where we had a listening activity. Acá teníamos que ordenar a los hablantes según su imagen que está ahí. Y el orden era el siguiente. Pay attention. The first person was the shop assistant. Then we had the tour guide. After that, we had the dentist. And then the pilot. And finally, the nurse. That's the order. Correct the mistakes if you have. And now we move on to the next part that says, we checked our understanding through a true or false activity. Tenían que escribir verdadero o falso. Letter A. It says,
The shop assistant says that Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. True or false? True. He literally said that in the audio, so that was true. Then we have B. I work during my winter holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the winter, so it's easy to find a job as a tour guide. This one was false. Why? Because he's talking about the summer holidays, not the winter holidays. You see? There is a minor thing that changes everything here. Then we had letter C. According to the dentist, he likes his job, but lots of people don't like coming to see him because they hate dentists. And that was true. Letter D. Most of the time the pilot flies in Asia to places such as China, Japan, and South Korea. This was not true. This was false because he flies to Europe, not to Asia. Finally, letter A was true because the nurse says that he loves his job, but he doesn't like the uniform he wears. No le gusta el uniforme. Y ese, chicos, es la respuesta de las actividades de la primera lección para que vayan, las chequen, si es que están correctas. Si sale alguna duda, por favor, me la hacen llegar para poder seguir avanzando. We also learned that there are two types of jobs, which are full-time and part-time jobs. We also learned other things about finding a job. We learned that in order to find a job, you need to look at job advertisements or on a website or a newspaper. Also, that there are employment agencies that help people to find suitable jobs or companies to find suitable employees. And that headhunters work trying to persuade someone to leave their job by offering that person another job with more pay or a higher position. Do you remember all of this? Yay! Awesome! Okay, so now you are ready for today's lesson. Please remember to write the date. Today is June 5th. And the name of today's lesson is The Right Person for the Right Job. Objective: to recognize the characteristics of a job applicant. Remember to always write the objective. Must have. Today you will need the following items: the Google Drive folder where you can find the instructions of this class, your notebook, a dictionary, cualquier diccionario que tenga menos el traductor, and your book. Open your books in page 16 and 17. Make sure to use earphones or to turn up the volume of your device and pay attention to the following video. Bueno, aquí les voy a explicar cómo es la actividad que vamos a realizar hoy. La actividad tenemos que realizarla junto con el video o podemos ver el video primero y después venir a la actividad. Primero que nada vamos a completar nuestros datos personales. Nombre, apellido, y si quieren completar aquí o subir fotos o un archivo Word o PDF de su trabajo, porque lo que vamos a trabajar está en el libro y también está la parte de comprensión, está en la carpeta de Google Drive. Ya, la primera parte es antes de escuchar el audio que está en el video, aparece en el mismo video una actividad que es tick, seleccionar las preguntas que ustedes creen que uno se puede esperar en una entrevista de trabajo. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Entonces ustedes, según su opinión,
va a contestar. Yo le pondré al azar esas. Y le damos a siguiente. Luego aparece la parte de Focusing on Listening. Aquí avanzan en el video a la parte de Listening y van a completar con lo que se les pide. Primero es un file, listening file, del texto que se llama The Right Person for the Right Job. Y acá tienen que contestar qué tipo de texto es, cuántos hablantes hay en el texto. Yo le voy a poner 3 a la chunte. Recuerden que esto es todo al azar. Language used. Yo creo que informal. Esto es lo que yo creo. Ustedes tienen que responderlo según el texto. Esto es un ejemplo nomás. Entonces luego pasamos a la parte de Specific Details, donde seleccionan verdadero o falso, true or false. Yo le voy a poner a todo true para poder seguir avanzando y mostrarle las otras preguntas. En esta dice, which of these qualities does the applicant have? ¿Cuál de todas estas cualidades tiene el aplicante que están entrevistando en el video? Entonces acá vamos a seleccionar las que yo creo que son las que él menciona en el texto. Luego pasamos a otra parte que dice choose the order of the topics during the interview. Acá van a elegir el orden de los tópicos que se abordan en la entrevista. ¿En qué orden están? Entonces tenemos A, B, C y D y elegimos acá el orden. Yo le voy a poner A, B, C y D y voy a pasar a Think Critically. Acá son 2 preguntas de opinión en lo que ustedes piensan para que ustedes reflexionen acerca de estas preguntas y contesten. La primera dice, do you think John gets the job? Why not? ¿Crees que John obtenga el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Y aquí ustedes responden. Have you ever applied for something such as a place in a school, a scholarship, a grant, a loan, etc.? What was the process like? What was the result? Acá le preguntan si ustedes alguna vez han postulado a algo, ya sea un cargo en el colegio, una beca, a un préstamo, algún trabajo. Y aquí le preguntan cómo era el proceso y cuál fue el resultado. Entonces ustedes acá ingresan su respuesta y le dan a siguiente. Y acá esta parte se hace después de haber escuchado el audio y haber contestado las preguntas. Vamos a volver al video donde vamos a ver una unidad gramatical de la clase que tiene que ver con question tags. Entonces cuando ustedes escuchen la explicación que yo les doy sobre esta materia, van a venir acá a hacer la actividad para practicar lo que aprendieron. Y acá contestan. Súper sencillo, chicos. Recuerden que si tienen dudas me tienen que escribir y enviar. Y eso es todo. Entonces, esta es la primera parte que van a trabajar, el Preparing to Listen. Acá tienen que hacer un tick si es que ustedes creen que esas preguntas saldrían en una entrevista de trabajo. Las personas que deseen subir archivo, por tanto trabajar en el libro, las preguntas son un poco distintas, pero al final es lo mismo. Remember that you can answer in your phone with the link in the description. En la descripción de este video está el link para acceder a la aplicación. Focusing on listening. Vamos a escuchar ahora. Ustedes pueden después retroceder el video, ponerlo cuantas veces quieran y tomar apuntes del archivo. Entonces, el listening is called the right person for the right job. Please pay attention to the audio. Track 11. Student's Book. Unit 1. Page 17. Exercise 1. So, John, you are a qualified chef, aren't you? Yes, I am. I graduated from the Culinary Academy 3 years ago. Why did you decide to become a chef? I have loved cooking since I was a small kid, and my dad is a professional chef as well. Is that right? And you live quite near our restaurant, don't you? I have lived in this neighborhood for nearly 20 years, literally just 2 streets away. Really? I understand that you're not interested in a full-time job, are you? Ideally, I'd like a part-time job, but a full-time job would be great too. Tell me, John, what is the most important thing you're looking for in a job? First of all, job stability, and the second thing is chances for promotion.
What skills and abilities can you contribute to this company? Skills and abilities? I think I'm quite responsible. I'm punctual and I'm a hard worker, willing to learn new things. That's interesting. What are your salary expectations? I know I'm just starting, so my salary expectations are not excessive. And is there anything else you would like to add? I'm an honest person, and if you hire me, you'll get an excellent worker. So that's the audio. If you need to listen again, vuelvan atrás el video or continue with the class. Don't forget that you can take notes and pause the video. Of course, I just said that. Okay, so once you have finished the listening part, we are going to do this one. Acá quiero que analicemos estas oraciones. John, you are a qualified chef, aren't you? You live quite near a restaurant, don't you? You are not interested in a full-time job, are you? Fíjense en la parte que está en negrita. What does the speaker expect in each case? He expects confirmation. Importante esa palabra, confirmation. Is it formal or informal language? It is formal language. We use question tags to expect a confirmation from the receptor or receiver of our message. You are a qualified chef, aren't you? I am. I studied international cuisine. Entonces, las palabras que estaban en negrita en las oraciones que acabamos de leer y que están en su libro en la página 18 son question tags, así se llaman. Como acá tenemos aren't you, esa palabra que está compuesta, ¿cierto?, por un verbo auxiliar en negativo y el sujeto de la oración. Nos pide confirmación de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo acá que you are a qualified chef, le digo a mi amiga. Y le digo, aren't you? Le digo eso esperando que ella me confirme lo que yo estoy diciendo. Entonces ella me confirma y me dice, I am. I studied international cuisine. Entonces ella me dice que estudió cocina internacional, por lo tanto yo confirmo lo que acabo de decir. Para eso entonces nosotros usamos en inglés las question tags. Escriban esto en sus cuadernos, igual también tomen apunte de lo que yo digo por si es que les ayuda a comprender mejor el contenido. How do we make a question tag? Acá tenemos estas dos oraciones. You are a qualified chef, aren't you? You are not a qualified chef, are you? Estas oraciones están compuestas de distintas cosas. La primera tiene una oración afirmativa. Yo estoy afirmando que ella es una chef calificada. Tú eres un chef calificado. Una coma, un negative question tag y un signo de pregunta. Y la segunda contiene una oración negativa. Yo estoy diciendo, you are not a qualified chef. Are you? Un affirmative question tag and el signo de pregunta. La diferencia entre affirmative es que está afirmando, es positivo, y el negative está negando, dice que no. Entonces, chicos, para hacer los question tags, nosotros tenemos que, si la oración que yo estoy diciendo que quiero que me confirmen es afirmativa, el question tag tiene que ser negativo. Por el contrario, si lo que yo estoy diciendo es negativo, si yo estoy esperando confirmación de algo que es negativo, el question tag tiene que ser positivo. Este question tag, si miramos el auxiliar, es el verb to be, ¿cierto? Nosotros ya practicamos el verb to be harto al principio y ya sabemos cómo conjugarlo. Entonces acá nosotros ya tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Luego tenemos otra oración que tiene distinto auxiliar. Es lo mismo, si tengo una oración afirmativa, mi question tag va a ser negativo. Y si tengo una oración negativa que está negando, you don't live near a restaurant, mi question tag va a ser positivo. El question tag, si se fijan, también está compuesto por
el auxiliar y el sujeto, ya sea auxiliar positivo o auxiliar negativo. ¿Por qué se llama verbo auxiliar? Porque es un verbo que nos ayuda en una oración. Si tienen dudas con esto, antes de realizar la actividad, por favor escríbanme, el profe no entiendo, necesito ayuda, si me puede explicar de otra forma, yo no tengo problema. Y como son estos auxiliares, vamos a recordar un poquito porque a veces se nos olvida. Do you remember the auxiliary verbs in present? Y aquí les dejo esta tablita que está lista con las conjugaciones de verbo to be y con dudas para que ustedes cuando tengan que ocupar question text solamente vayan y elijan cuál corresponde según qué, según el sujeto. Un ejemplo sería I am a teacher. Yo soy profesor. ¿Qué question tag podría agregarle para yo recibir una confirmación de lo que estoy diciendo? Un negative question tag. ¿Por qué? Porque mi afirmación, mi oración es una afirmación. Por lo tanto, necesito un question tag negativo. ¿Cuál va a ser? Am I not? ¿Por qué am I not? Porque el auxiliar es am. Yo dije, I am a teacher. Am I not? Y ahí está la oración completa incluyendo un question tag. Si yo quisiera ocupar un positive question tag, estaría malo. O si no, tendría que cambiar la oración y decir I am not a teacher. Am I? Y ahí recién estaría correcto. Fíjense que están las conjugaciones en cada columna. Según do o does, por ejemplo, si vamos a la segunda columna que dice positive question tag, a la tercera fila, dice does he, she, it, do, you, we, they. ¿Por qué does? Porque does se utiliza con tercera persona singular. He, she, it. ¿Y por qué do? Porque do se utiliza con you, we y they. Entonces vamos a pasar ahora a la actividad. La actividad ya la expliqué, pueden volver atrás. En la parte donde les explico sobre la plataforma de Google Forms donde respondemos. Y pueden responderla ahí. Ahí en la imagen también se ve, son preguntas de selección múltiple. Solo una es correcta. La primera, you are a makeup artist. La oración, ¿cómo es? Afirmativa. No estoy negando, estoy afirmando. Le digo, tú eres un makeup artist. ¿Qué tendría que usar? Isn't you, don't you, aren't you. ¿En qué me fijo? En you. You. You is, no. You do. En este caso no, porque me está preguntando con are. Entonces, la respuesta correcta de la 1 es aren't you. Quienes tengan la 1 mala me voy a dar cuenta de que no vieron el video, así que espero que todos tengan la 1 buena. So, continue working with your phone. Once you finish, submit everything, envíen su trabajo. And that's it for today. Until next class, have a good and wonderful weekend.